10 de la mañana con 7 minutos, ya se lo adelantábamos, el próximo 23 de mayo, los cines de todo el país se va a poder ver el estreno del documental Jorge Valle, Entre el cielo y el infierno, que repasa la vida del expresidente con archivo inédito, según se ha señalado, y por supuesto abordando diferentes temáticas, como las diferentes oportunidades en que pretendió ser presidente, pero también la crisis, por ejemplo, que vivió el país durante su mandato en el año 2002. Es por esto que recibimos a su director, Federico Lemos, a quien le agradecemos muchísimo que nos acompañe. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Bueno, preguntar por qué la figura de Jorge Valle, que ha sido un personaje histórico en la política de nuestro país, tal vez sea un poco obvio, pero ¿qué encontraste vos en esa figura que ameritó crear un documental en torno a esa historia de vida? Bueno, Jorge Valle en sí, un personaje, como tú lo definís, que a lo largo de su vida y fundamentalmente en las últimas etapas y básicamente al momento de la llegada a la presidencia y posterior, dejó un montón de archivo y de material que cuando uno entra a las redes y recorre, nada, se maravillan en encontrar ciertas cosas que me llamaron muchísimo la atención de ese personaje desde hace ya mucho tiempo, que venía manejando la posibilidad de meterme en el tema, ¿no?, político en el Uruguay. Ya había hecho algunos trabajos documentales en el exterior con una temática similar, pero bueno, me parecía importante llevar adelante la historia de un personaje muy importante de la política de nuestro país, que a lo largo de los años en su batalla personal y política atravesó 5 intentos para llegar a la presidencia. La quinta fue la última, ¿no?, la que lo catapultó a la presidencia, pero 4 anteriores muy controversiales también, muy discutidas y muy recordadas. Por ejemplo, la del 89, cuando el expresidente Sanguinetti decide apoyar a Tarigo en vez de apoyar a Valle, y él con sus declaraciones de "me cortaron el brazo", y esas diferencias que se profundizaron entre ambos, que forman además una parte importante del capítulos de la película, bueno, marcan un poco la historia que se narra en este documental. ¿Qué material inédito presenta el documental y también qué testimonios, ¿no? Porque estamos viendo algunas imágenes allí. Más de 50 entrevistas realizadas en un montón de años de trabajo, casi 2 años y medio de trabajo. El proyecto recoge el testimonio de muchísimas figuras importantes de la política de nuestro país, de todos los sectores, personalidades cercanas también a su entorno, en lo que fue su gobierno, su familia, y de alguna manera también un archivo importante que se buscó además en el seno familiar, ¿verdad?, en lo que fue también muchos momentos difíciles, ¿no?, vistos desde adentro, ¿no?, que también eso es importante destacar, y de alguna manera también la narración y toda la parte del proceso histórico se apoya muchísimo en todo eso. ¿Te encontraste con algún aspecto desconocido de Jorge Valle, algo que te haya llamado la atención, algo que para vos sea un hallazgo? En realidad, nada me sorprendía al momento que iba apareciendo cosas, porque sabía que en la búsqueda y en el proceso de material de archivo y también de las entrevistas y las charlas iban a aparecer cosas interesantísimas que iban a torcer bastante lo que era ese guión inicial que estaba planteado, ¿no? O sea, estaba abierto. Siempre se prepara para algo parecido a eso, pero en este caso más todavía. Y por supuesto que eso ocurrió, y de alguna manera yo personalmente no tuve la oportunidad ni de conocerlo, ni de entrevistarlo en ningún momento, pero fundamentalmente intentar, a partir de la información que fui recabando, los libros que están escritos sobre él, las conversaciones en las distintas entrevistas y la exploración y bucear entre más de 200 horas de archivo, ¿no?, para poder encontrar esos momentos específicos que reflejan y retratan lo que fue la figura de este político muy importante y muy controversial en nuestro país, ¿no? Basta con entrar a las redes sociales y que se haga algún posteo sobre él, en este caso de lo que se está dando ahora con la película, y los comentarios abajo que uno ve, bueno, son increíbles de un lado y del otro, ¿no? Ahora, ¿algún diálogo que te hayan señalado en esos testimonios de esas personas que entrevistaste, que hayan mantenido con Jorge Valle? ¿Hay algo llamativo, diferente? Veo, se veía allí al expresidente Mujica, por ejemplo. Sí, vos fundamentalmente fuiste intentando deshilachar algunas cosas importantes que tenían que ver, por ejemplo, con su carácter, ¿no?, su forma de ser, que por un lado siempre se conversó y se habló en la interna de las dificultades a veces que había en relación
a mantener un vínculo, un relacionamiento con Valle por su fuerte carácter, ¿no? Lo que él tenía. Y a partir de ahí, bueno, hay un bloque específico donde vamos a ciertas anécdotas con distintos personajes en torno a situaciones privadas que ocurrieron y reacciones que tuvieron que soportar o vivir a partir de un hecho específico con Valle, ¿no? Su carácter, digamos, y su forma de ser era bastante particular y ahí también encontramos un montón de cosas interesantes. ¿Qué lugar ocupa la crisis del 2002, que fue un hito en su carrera y supongo que también que en su órbita personal, ¿no? Es un bloque importante, por supuesto, de la película, así como lo es la crisis de Lactosa, el conflicto con Argentina, con las declaraciones en el momento que Duhalde asumía, ¿no? Las famosas frases de los argentinos ladrones, del primero al último. Ese bloque es una parte importante, pero también lo es su batalla personal para llegar, para llegar a la presidencia de la República, de alguna manera también lo que fue los efectos posteriores a la crisis, cómo quedó Uruguay, el pasaje a lo que fue el gobierno por primera vez del Frente Amplio, esa transición, el plebiscito del 80, el plebiscito del 96, hitos históricos muy importantes en lo que tiene que ver con la construcción y la vida política de nuestro país, que están la infidencia, por ejemplo, también, su batalla y su lucha contra la dictadura. Todos esos bloques están formando lo que es digamos, el guión final del proyecto. La participación de la familia y sobre todo de su hijo, ¿cómo fue generar ese vínculo y sobre todo cómo tomó la familia? Porque uno a veces piensa en una figura histórica de un país, pero bueno, también hay que tener cierto aval, ¿no? de ese entorno. Sí, es importante, de alguna manera siempre trato de acercarme en estos casos, en estos tipos de proyectos a la familia, buscar el aval y sobre todo tener la posibilidad de acceder a un montón de información y de archivo que uno ya presume que se encuentra en ese lugar, más allá de los testimonios y más allá de una posibilidad de brindar ese relato de lo que se vivió desde dentro, ¿no? En el seno familiar de figuras tan importantes en este caso, ¿no? Como un presidente de la República. Federico, ¿qué hecha la invitación? A partir del 23 de mayo se estrenan los cines de todo el país. ¿Hay alguna preventa especial? La preventa comienza la semana próxima y efectivamente se va a estrenar en todos los cines de Montevideo y también en el interior del país, lo cual es muy importante para un proyecto audiovisual, documental, que pueda llegar a todas las pantallas, es muy importante. Y además una figura reconocida en todo el territorio nacional, y en un contexto, ¿no? bastante particular, ¿no? que se está dando con lo que está pasando a nivel político en nuestro país, con las internas en el horizonte, la gente está hablando política y es un buen momento también para reflexionar en dónde estuvimos, cómo nos comportamos y nos posicionamos frente a ciertas situaciones. Es una buena oportunidad para eso. Muchas gracias. Gracias.